Vamos a leer del 1 al 10, los versículos. Leo uno yo y otro ustedes para que así todos juntos participemos. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. 10. Todos. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Palabra del Señor, pueden tomar sus asientos. Amén. Nosotros vivimos en un tiempo distinto, ¿verdad? Muy diferente, donde si lo pensamos un poquito al leer estos versículos, casi como que se han perdido las maestras del bien o los ancianos, ¿verdad? Que irradian sabiduría y que pueden darnos consejos. Se ha perdido de alguna otra manera como que la buena costumbre. Antes, por lo menos, nuestros abuelos, nuestros ancianos decían, cuando tú vayas a visitar a la tía o algún vecino, nos decían, tú tienes que ser acomedido. Como que esas buenas costumbres se han ido perdiendo en el tiempo. El apóstol Pablo, aquí a través de esta carta, va a aconsejar a Tito, un pastor en un lugar muy difícil, muy complicado, y le da instrucciones el apóstol a Tito. Tito es un compañero, es un colaborador de Pablo, tiene una estrecha amistad con el apóstol Pablo, es un joven al servicio de Dios y también del apóstol. Han trabajado o trabaja, digamos, estrechamente con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entonces va a confiarle a Tito, ¿sí?, un trabajo muy especial en un lugar muy difícil, que era la iglesia de Creta, en la isla. Ahí había hermanos y Tito tenía un carácter obviamente valiente, tenía vigor, tenía capacidad de decisiones, y por eso Pablo le encomienda que vaya a esta iglesia en Creta a cumplir una misión, y la misión, tan igual que Corinto, que fue encomendado, la misión era poner orden en la iglesia de Creta. Y obviamente Tito va comisionado por el apóstol, y aquí vamos a ver los consejos. Pablo escribe esta carta. Si usted ha leído esta carta, que no tiene más de 3 versículos ahí, esta carta de Tito, cuando usted lo lee, vamos a ser orientados a entender por qué Pablo envía a Tito. Y lo envía por 3 razones. Uno, para organizar la iglesia del Señor allí en Creta, porque está no tan organizada. Segundo, para enseñar la palabra del Señor o la sana doctrina, así lo dice Pablo a Tito, porque la palabra de Dios a nosotros nos trae bien, a nosotros nos direcciona. Amén. ¿Por qué? Porque son mandamientos de Dios y instrucciones de Dios para que usted se pueda guiar por ellas. Lamentablemente al ser humano casi no le gustan las instrucciones o los mandamientos, pero la palabra de Dios nos establece instrucciones y mandamientos para que usted y yo podamos crecer, podamos estar firmes en la palabra del Señor. Y tercero, es que también Pablo le aconseja a que lleve un testimonio fidedigno ante la sociedad.
Y creo que a nosotros como iglesia es un desafío hoy tener un testimonio fiel ante la sociedad que nos observa, que nos ve, porque la Biblia dice que somos cartas abiertas. Y si usted y yo no estamos organizados, si usted y yo no estamos encaminados en la enseñanza de la palabra del Señor, nuestro testimonio ante la gente no va a estar bien. Y por eso es que el apóstol Pablo direcciona a Tito para que ordene, enseñe y también le diga a la iglesia que debe dar un buen testimonio. Amén. Lo que quiero compartir en esta mañana es una iglesia verdaderamente espiritual. Amén. Si usted toma nota o escucha bien, una iglesia verdaderamente espiritual. Si hay una iglesia verdaderamente espiritual, también hay una que no lo es, ¿verdad? Pero no estamos ahí, nosotros estamos en lo verdadero. En primer lugar, una iglesia verdaderamente espiritual manifiesta una sana enseñanza, una sana doctrina. El apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 2, dice, pero tú, le dice a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro diálogo? ¿Cómo es nuestra conversación? Si la palabra de Dios es sana, si la palabra de Dios es limpia, si la palabra de Dios hace sabio al sencillo, si la palabra de Dios transforma el interior, entonces algo debe pasar en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuestro hablar no tiene que estar ajeno de la palabra de Dios. Nuestro hablar tiene que estar direccionado bajo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, dice la Escritura, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted y yo vivimos de toda palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice que él hable lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, una iglesia espiritual debe manifestar sana doctrina. La doctrina tiene que ver, o la sana doctrina tiene que ver con pureza, con verdad, que se enseña la palabra de Dios y sin errores, sin tinieblas. Si la palabra de Dios es verdad, si la palabra de Dios a usted y a mí nos motiva pureza de vida, entonces mis diálogos, mis conversaciones tienen que estar ligadas a la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Dios le dice a los fariseos que deben escuchar a su Hijo, a Él seguid, porque las palabras de Dios eran vida y verdad. Y Él mismo va a decir, yo soy la verdad o el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, usted y yo estamos bebiendo de la palabra de Dios. La sana doctrina tiene que ver con fidelidad y tiene que ver con también estar saludable. Una iglesia que escudriña la palabra del Señor, una iglesia que vive la palabra del Señor, entonces va a ser una iglesia fiel a Dios y va a ser una iglesia saludable también. Va a estar libre de ciertas cosas que pueden alterar nuestra santidad. Tercero, la sana doctrina que le dice a Pablo a Tito que enseñe debe ser predicada y también debe ser vivida. Yo no puedo predicar y no vivir la palabra. Yo no puedo decir y mi vivir tiene que estar disociado de la palabra del Señor. Si yo hablo, doy testimonio de la palabra, tengo que vivir la palabra del Señor. Amén. Para que tenga efecto en todo caso. Si no, me voy a convertir como un religioso que simplemente puedo yo saber, puedo yo decir la palabra, pero no vivir la palabra de Dios. Entonces, una iglesia verdaderamente espiritual manifiesta una sana doctrina porque vive en pureza, porque vive en verdad, porque es saludable y también, hermanos, porque lo predica y también lo vive. Tito entonces tenía que enseñar a la iglesia a retener la palabra de verdad. Pablo entonces le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces una iglesia espiritual que manifiesta una sana doctrina retiene la palabra de verdad. Miren lo que dice el versículo 9
del capítulo 1 de Tito. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, obviamente, la palabra o el evangelio. Hermanos, no solamente usted tiene que aprender la palabra, también tiene que vivir la palabra para que usted pueda exhortar a otros a que se enderecen del camino equivocado donde están y vengan a la luz del Señor. Porque si usted y yo no vivimos la palabra, ¿cómo pues otros creerán? ¿Cómo pues otros invocarán? Porque de alguna otra manera, hermanos, nosotros estamos ligados a la palabra del Señor. Aunque aún en nuestro caminar todavía débil, pero Dios por su gracia y por su amor, hermanos, a través de su palabra y de su Espíritu, nos ayuda a caminar. Y usted y yo tenemos que esforzarnos en caminar en esta palabra de verdad que Pablo le dice a Timoteo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay gente en el mundo, a veces no sé si usted lo ha hablado, pero algunos dicen por allí: padre es el que cría y no el que engendra, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado? ¿Es cierto? No. ¿Cómo va a ser padre el que cría? Alguien tuvo que engendrar a esa criatura, a ese ser. El mundo nos pone filosofías y pensamientos que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y a veces nosotros lo repetimos. La Biblia nos habla que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Porque finalmente Dios los va a juzgar a ellos cómo se han portado, cómo nos han dirigido. Y yo tengo que hablar de acuerdo de lo que está en la sana doctrina. Otros dicen por ahí que el amor de madre es lo más grande que hay en el mundo. Perdón, la Biblia dice que el amor sublime, grande, que se ha expresado al mundo es Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi vida tiene que estar direccionada a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: pero tú habla lo que está conforme a la sana doctrina. Y obviamente que también hay personas que distorsionan el mensaje del Señor. Pero Dios nos dice en su palabra que debemos retener la palabra fiel. El creyente debe escuchar y practicar la palabra del Señor para que sea un creyente espiritualmente sano. Porque si usted no escucha la palabra del Señor, si usted no vive la palabra del Señor, no va a ser un cristiano saludable, ni espiritualmente sano. A lo mucho que usted puede llegar a ser es un cristiano carnal. Y un cristiano carnal es un problema. Porque la carne para nada aprovecha. Mas el que vive por el Espíritu encontrará vida y paz. Tenemos entonces que examinarnos, hermanos, y debemos enseñar lo que está de acuerdo a la palabra del Señor con el propósito de que usted y yo vivamos vidas diferentes y que contrarrestemos la mala enseñanza de las personas que rechazan el Evangelio de Dios. Sí, hermanos, hay gente que lee pero que no vive. Hay gente que sabe pero que no vive. Y si usted y yo no vivimos la palabra del Señor, entonces, ¿cómo contrarrestamos el pecado? Por la Biblia dice que Pablo va a decir que las malas conversaciones corrompen o corroen las buenas costumbres. Y usted y yo tenemos buenas costumbres. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado buenas obras para que usted y yo caminemos en ellas. Amén. Nuestra vida pasada ha quedado atrás y usted ahora está viviendo, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Si usted y yo no hacemos caso, entonces ¿cómo contrarrestaremos el pecado, el mal, las tinieblas? Si hiciéramos una encuesta y pasáramos, ¿cuántos de nosotros estudiamos la Biblia todos los días? ¿Cuántos sacaríamos? No lo sé. Porque casi en la gran mayoría estamos afanados en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestros estudios, en generar más dinero, en ver cómo hago con mis hijos para que logren ciertas cosas. Todos estamos entretenidos en ello. Y por eso, ¿cuántos males nos vienen? Muchos.
¿Cuántas malas decisiones tomamos por no estar comprendiendo la palabra del Señor en nuestras vidas? Quizá escuchemos a espíritus engañadores, doctrinas de demonios y pensamos que eso está bien. Hoy tenemos bastante problema. Por ejemplo, hasta ahorita, ayer que estaba en una iglesia me decían, pastor, ¿y el diezmo es bíblico o no es bíblico? Bueno, hermano, yo entiendo algo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si saca algo de ahí, todo no vale entonces. Porque yo debo entender, hermanos, que si su vida está ligada a la palabra de Dios, debo entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo va a decir que el mandamiento es bueno, es justo. Y por eso es que si usted no escucha y no retiene la palabra de Dios, hermanos, puede estar usted escuchando espíritus engañadores. Y Pablo va a decir doctrinas de demonios también. La palabra de Dios nos conduce cada día a parecernos a Cristo. La palabra de Dios nos cambia, hermanos, y nos lleva siempre, hermanos, en una vida de santidad. Y Pablo entonces dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Sana doctrina. Si yo estoy bebiendo de la sana doctrina, entonces voy a ser un creyente sano. No voy a ser como los corintios. Los corintios estaban ¿en qué? En pleitos, discusiones, rencillas. Y alteraron la santidad y la buena costumbre de la iglesia, porque uno de ellos estaba conviviendo con la esposa de su padre. Y por eso que Pablo recomienda que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que prohibirán también casarse. Y eso es el mundo que hoy estamos viviendo, ¿o no? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué es esto? No, convive, es mejor así. Si no te entiendes, ¿te das cuenta cómo el enemigo obra? O simplemente la vida, ¿verdad?, de un ser humano que ya no vale nada porque es visto como un producto. Y entonces se genera el asunto del aborto. Dios en su palabra nos dice que Él es amante de la vida, que Él es amante de lo bueno, que es amante de lo justo. ¿A su nombre? Entonces, una iglesia verdaderamente espiritual manifiesta una sana doctrina reteniendo la palabra fiel, pero también hablando lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, hermanos, primero que cuando usted lee la Biblia aquí, los cretenses, según Pablo aquí que dan testimonio, eran personas, hermanos, burlonas, eran personas vanidosas, eran personas mentirosas, eran personas que no estaban alineados a la verdad de Dios. Y Pablo le dice, pero tú no seas como ellos. Tú habla lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. El mundo que habla, mentira. La Biblia nos dice que tú sí seas sí y que tú no, sea no. Y tenemos que hablar, hermanos, alineados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única fuente de verdad para usted y para mí. Normalmente el mundo dice, yo tengo mi verdad. Y el otro dice, yo tengo mi verdad. Y el otro dice, yo tengo mi verdad. Todo el mundo tiene su verdad. La única verdad para usted y para mí es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, que nos alinea y que nos encamina de cómo usted y yo debemos vivir. Amén. La Biblia, la palabra de Dios no nos dice que usted debe andar viviendo peleando, ¿o sí? No. Tampoco nos dice que debemos andar andando mintiendo. Tampoco nos dice que debemos vivir defraudando. Tampoco nos dice que debemos vivir con la mujer del otro vecino. No. Pablo le dice retenedor de la palabra, de la sana doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque mire lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 11. Dice, Tito, capítulo 1, versículo 11. Dice, a las cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. El versículo 12 dice, aún uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos,
3 cosas que no solamente tenían los cretenses, sino también esta sociedad de hoy. ¿La sociedad de hoy es una sociedad que vive en mentira? Sí. El engaño, la mentira, hermanos, el fraude, ¿cómo se ha apropiado de la vida de la sociedad? Y nosotros como iglesia tenemos que rechazar eso y no vivirlas. Nosotros hemos aprendido a mentir de algún modo, ¿sí o no? Sí, este aparato nos ayuda a mentir. Y le dicen, Pepito, ¿por dónde estás? Pepito está en su cama, a punto de levantarse, y le dice, Pepito, ¿por dónde estás? Ya estoy por la estación San Martín. Mire cómo Dios le dice a Tito a través de Pablo, y algunas personas ya habían sido rescatadas de su mundo de mentira, de su mundo, hermanos, de falsedad, de su mundo de ser, dice allí, glotones y bestias, malas bestias, ociosos, dice así la Escritura. Como esa isla en Creta había personas que andaban así y que el Evangelio de Dios cuando llegó comenzó a transformar la vida de muchas personas que estaban ahí. Pero esas muchas personas que fueron transformadas y se añadían a la iglesia, tenían que seguir siendo transformadas, hermanos, porque usted y yo venimos con nuestras malas costumbres y la Biblia nos va direccionando cuando estamos dentro de la palabra de Dios. Por eso que Pablo le dice, tú debes de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 1 de Tito. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Hermanos, la sociedad en la que usted y yo nos vivimos constantemente es una sociedad impura, ¿verdad? Como los malos pensamientos, como las palabras de doble sentido, cómo actúa la gente. Y Dios nos invita a usted y a mí que sigamos siendo luz y sal en medio de este mundo oscuro. Dice ahí la Escritura, para los incrédulos aún el pensar bueno es malo. Dios nos invita a que usted, hermano, sigamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos limpia, nos sana y nos purifica y nos transforma constantemente. Amén. En segundo lugar, una iglesia verdaderamente espiritual evidencia una vida cristiana sostenible. Si Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la palabra, y a veces hay incomodidad cuando uno habla con la palabra, ¿no? Pero Pablo ahí instruye para que la iglesia evidencie una vida cristiana consistente. Y aquí en el versículo 2 dice lo siguiente, que los ancianos sean sobrios, ¿ya? Sobrios. Dice, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Amén. ¿Cuántos ancianos hay? No le empuje, pues, ¿no? Ancianos. Pero la palabra puede referirse aquí ancianos de una vida biológica. En la Biblia encontramos que los ancianos eran personas que llegaban, digamos, a un nivel de madurez en la vida del Señor y eran líderes dentro de las iglesias, ¿no? Y eran también considerados pastores de las congregaciones, porque llegaban a una vida de madurez, a una vida consistente para también ayudar a la iglesia del Señor. Y miren lo que Pablo está diciendo a Timoteo, que una vida consistente es que la iglesia tenga ancianos espirituales. Y aquí estos ancianos espirituales no son cualquier cosa, porque normalmente, ¿verdad? ¿Cuántos años en la fe tienes? 10, 20 o 30, pero a veces nos comportamos como gente inmadura, pero Pablo le está diciendo que los ancianos sean sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Es cuerdo, usa sensatez, equilibrio emocional para responder ante cualquier circunstancia de la mejor manera. Es una persona que se va a sujetar y que va a obedecer también.
Eso no encontramos, hermanos, en la sociedad. Y si lo encontramos, puede ser una persona moral. Pero lo cierto es que Pablo le está diciendo a Timoteo que los ancianos sean sobrios, hermanos. Como diría también Pablo a Timoteo, tú considera a los ancianos como tus padres. Porque estos hombres tienen virtudes de Dios. Están cargados de todo el carácter del Espíritu Santo para guiar tu vida, para sostenerte, si eres joven o eres señorita, o eres un matrimonio joven. Lo cierto es, hermanos, que la iglesia del Señor, Pablo le está diciendo que hay ancianos que deberían llegar a este nivel. Son gente sobria, no sobrados, sino gente sobria. ¿Qué más? Serios. Serios no en el sentido que no puedan generar una risa, confianza, sino serios en el sentido de que estas personas deben tener dominio propio. Si yo no tengo dominio propio, cualquier circunstancia me va a alterar la mente, no me va a hacer pensar bien y voy a reaccionar de la peor manera. La Biblia me llama entonces que en la iglesia del Señor, que debe ser consistente, debe haber ancianos espirituales, sobrios, serios, prudentes. Amén. Prudentes. Y a veces la prudencia un poco que nos falta, ¿verdad? Porque quizá yo le veo al hermano y quizá me tengo un pensamiento quizá no normal, porque genero ciertas cosas, ciertos supuestos. Lo cierto es que Mateo también nos va a decir, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y hablen y arreglen ese asunto. La Biblia entonces nos llama a que estos ancianos espirituales deben ser gente que estén cargados del fruto del carácter espiritual. Mire lo que dice el versículo 6 al 9 del capítulo 1 de Tito. Dice, Tito capítulo 1 versículo 6 al 9 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, en este caso que también se refiere a anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, sano, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel. Hermanos, nos toca a nosotros, porque usted en casa, ¿en qué se convierte? En un guía espiritual para su familia, en un guía espiritual para sus hijos, en un guía espiritual para su esposa, en una guía espiritual también para sus hijos. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo conocerán los suyos de Dios? ¿A través del pastor? ¿A través de los maestros de escuela dominical? No, a través de usted. Si usted es un iracundo, un peleón, un chismoso, un mentiroso, el pequeño va a aprender entonces que Dios es así. Pero si usted es justo, amable, sobrio, Él va a entender que es un Dios justo, bueno. Pablo está diciendo eso a Tito, porque si tú no sabes gobernar tu casa, si en tu casa no eres el sacerdote, el pastor de tu familia, ¿cómo pues cuando Dios te ponga en una responsabilidad de la iglesia lo puedes hacer? Y ahí tenemos que nosotros meditar, porque si tú eres un pastor en tu casa, un maestro de la Biblia en tu casa, también lo vas a hacer con esas personas que están por ahí como ovejas sin pastor. Y lo vas a traer al redil. Hermanos, mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que los ancianos sean sobrios, pero también dice aquí que hay en la iglesia que es consistente en su vida espiritual, hay también ancianas espirituales. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes, dice en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y si usted ve ahí,
estas mujeres ancianas también debe haber en la iglesia o no? Sí. ¿Cuántas mujeres ancianas hay? Se fueron. No asusten pues, hermano. No, yo creo que hay en la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántas mujeres maestras del bien o ancianas espirituales necesita la sociedad? Un montón. Cómo las niñas a los 13, 14, 15 años están tomando decisiones, hermanos, que están afectando sus vidas. ¿Cuántos adolescentes, niños, hermanos, están afectando su vida porque no tienen dirección de ancianos espirituales o de ancianas espirituales? Usted, hermano, su ancianidad espiritual no solamente es para que lo viva en comunidad, sino también para que lo exprese en una sociedad confusa, estimados hermanos. Jovencitos metidos en pornografía, señoritas que tienen sus supuestos enamorados en 13, 14 o 15 años, hermanos. ¿Quién les va a guiar? ¿De quién recibirán consejo? ¿Quiénes podrán ser las maestras espirituales para la niñez, para la adolescencia de nuestra sociedad? Es usted, somos nosotros como iglesia del Señor. Entonces, estas ancianas eran mujeres que habían madurado, hermanos, en el amor, en la gracia, en el servicio a Dios. Y por eso eran mujeres, dice aquí, las ancianas asimismo sean en su porte. Es decir, no que genere miedo, ¿verdad? No que genere miedo, sino que sean reverentes en su porte, es decir, que generen confianza, que generen estabilidad, que den a las señoritas o a las jovencitas, hermanos, seguridad para que ellas puedan encaminarlos y direccionarlos, hermanos. ¿Cuántos de sus hijas tienen confianza con usted, por ejemplo? ¿Cuántos de nuestros jóvenes, señoritas de la iglesia, tienen confianza con usted, por ejemplo? O simplemente, como dice aquí, porque venían mujeres de esta isla de Creta, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. La calumnia tiene que ver con difamación, ¿verdad? Alterar la tranquilidad de la otra persona. Y la sociedad es experta en calumniar, ¿o no? Sí. Y cuando calumnia, fíjate, sí. Y acá no solamente dice que estas mujeres no deben ser calumniadoras, tampoco dice no esclavas del vino, es decir, que tengan equilibrio, sensatez para poder enseñar, educar, direccionar la vida de otros. Por eso es que la mujer sabia edifica su vida y también la del resto. ¿A su nombre? La mujer sabia, la mujer espiritual, las ancianas maestras del bien van a edificar, hermanos, sus casas. Dice el versículo 4 y 5 que la iglesia que es consistente también tiene ancianas maestras del bien. Versículo 4 dice, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra que dice de Dios no sea blasfemada. Hermanos, hermanas, iglesia del Señor, en la iglesia hay ancianas también del bien. Mujeres que enseñan a otras señoritas. Si tú quieres casarte en algún momento y tienes una perspectiva de un matrimonio, como la sociedad quizá te establece, hay hermanas que te pueden ayudar, o deberían haber hermanas que te pueden orientar. Porque en esta sociedad se adolece de maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes, hermanos, a respetar a sus maridos, a sujetarse a ellos, pero que tampoco el hombre abuse, porque están entonces los ancianos espirituales para direccionar a ese varón, porque puede pensar que por sujetarse él puede abusar de la hermana o de su esposa, o puede maltratarla.
La Biblia nos habla que hay ancianos, hermanos, para que también ayuden a otros. Y estas mujeres ancianas en la fe, que son maestras del bien, mujeres que instruyen y direccionan también a otros jóvenes o a otras jovencitas a tener, ¿qué cosa? Una vida saludable, a tener un matrimonio estable, a tener una familia consolidada. Normalmente lo que surge en esa sociedad, cuando a alguien no le va bien, él dice, lo mejor que puedes hacer es divorciarte, es separarte. Eso es lo que dice la sociedad. Usted es una maestra del bien. Haga todo lo posible de ayudar a otros a afirmarse en la fe. Haga todo lo posible para que otros tengan un hogar consolidado. Haga todo lo posible para que esa señorita, cuando se case, tenga bien, hermanos, los consejos y sean útiles para su matrimonio. Porque a veces aconsejamos a las señoritas en este mundo para que se casen con el mejor postor. En nuestro caso no. Usted los va a alinear según la palabra de Dios. Usted le va a alinear según el consejo de Dios. Acá dice mujeres ejemplares que enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Sí, mi abuelita, mi mamita, que creo que murió a los 92 años, espero no equivocarme, ¿sí? Por lo menos a mí me enseñó a coser. No sé cuántos de ustedes, mamás, les enseñan a sus hijos varones a coser. Porque a veces el papá dice, ¿cómo mi hijo va a coser? Eso no es para hombres. Se dice. Y se usa el machismo, ¿no? Él es un hombre, ¿cómo va a hacer eso? Mi abuelita, mi mamita, en los caminos del Señor, me enseñó a coser, a mano, a saber utilizar los colores de los hilos para los diferentes colores de ropa. Me enseñó a planchar con esa plancha de carbón que había el gallito y se le metía carbón. Me enseñó a planchar. Tú, anciano espiritual, ¿cómo estás instruyendo a tu hijo? Porque si tú no le enseñas servicio en casa, ¿cómo va a servir en la iglesia? Hermanos, hay cosas que nos hemos olvidado de hacer. Uno dice, pero ya lo sé, pastor, ya lo sé. Pedro dice, los volveré a escribir, o creo que es Pablo que dice, volveré a escribir, aunque ustedes lo sepan, seguiré escribiendo y les seguiré amonestando. ¿A su nombre? Mujeres del bien, enseñe usted a otros de cómo está construyendo su matrimonio, hermana. Pero si su matrimonio no está bien, ¿cómo puede usted aconsejar a otros? Maestras del bien. Y el bien aquí está ligado a la justicia de Dios, a la equidad en Dios. Maestras del bien, dice aquí, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cómo usted, hermana, ama a su esposo? ¿Es una carga para usted? ¿Es una molestia para usted? ¿Está esperando que se duerma y no despierte al día siguiente? Y si es una molestia, lo más probable es que ese hombre no está reflejando el carácter de Dios en su hogar. Por eso se convierte en una molestia. Porque si el hombre es una molestia, es porque no está reflejando el carácter de Dios en su esposa. Por eso incomoda, por eso fastidia, por eso altera el orden. ¿El pecado qué hace? El pecado fastidia, el pecado altera la buena relación con Dios, el pecado destruye y nos lleva a la perdición. Si el hombre en el hogar no está relacionado con Dios, entonces sí va a fastidiar, sí va a incomodar. Pero si él está manifestando el carácter de Dios, entonces no va a incomodar. Al contrario, va a ser un esposo, un hombre de bendición para usted como mujer y para su hogar y para sus hijos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso el papá, la mamá, tiene que instruir a los hijos, hermanos. A veces esperamos que nuestras hijas se casen. ¡Ay, ore, hermanos! Acá dice maestras del bien. ¿Cómo está aconsejando a sus hijas? Muchos de nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad? Pero Dios espera que ahora que usted conozca de Dios, entonces dice aquí,
amar a sus maridos y a sus hijos. Y a más aún dice, a ser prudentes, mujeres prudentes. Cuando a veces se tiene que callar y a veces se tiene que hablar. Sí, porque a veces hay mujeres que también el hombre es tranquilo, refleja el carácter de Dios, y la esposa, habla pues, habla, ¿por qué te callas? Dime algo. Y claro, pues hermanos, a veces le incitan también al varón, pues, ¿no? Hermano, sepa, si el hombre está tranquilo, ya, pues ahí déjelo. La blanda palabra quita la ira. Y hay que ser personas, hermanos, también sabias. Tenemos que aprender a callar. La Biblia dice, incluso el insensato es contado sabio cuando calla. Mira, el insensato. ¿Cuánto más ustedes, hermanas, mujeres de fe? Hermanos, tenemos adolescentes que se reúnen con todos sus problemas, con todas sus situaciones. Y creo que usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres espirituales para que direccionemos también nuestro hogar. Prudente, castas. Y esa castidad no está relacionado a lo que nosotros pensamos como virginidad con exactitud. Tiene que ver aquí la castidad con mujeres consagradas, santas al Señor, separadas del mal y consagradas para Dios. Usted, hermana, ha dejado el mundo. Ya no se comporte como el mundo, compórtese como una mujer casta, consagrada, santa, dedicada a su vida a Dios, al igual que el varón. ¿Por qué? Eso es lo que dice la Biblia, castas, cuidadosas de su casa. Amén. Y casa no solamente tiene que ver con el aspecto físico de que este cuadro no esté por aquí y las cosas por acá. Tenemos que ser hacendosos, sí, todos. Amén. Si su casa no es hacendosa, entonces su vida no está en orden. Nuestra casa tiene que estar hacendosa, ordenada. Eso va a manifestar que usted es una mujer y un hombre también ordenado. Sus hijos también van a ir por ahí, por esa línea. Cuando Pablo dice el que no gobierna bien su casa, no solamente está hablando de autoridad, está hablando de orden, buena administración, cuidado de nuestra persona, cuidado de los recursos que tenemos. Está hablando de todo, hermanos. Por eso acá dice mujeres que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a enseñarles que sean prudentes, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa, buenas. Hermanos, imagínense que Dios me hubiese dado una mujer chismosa, que esté en la puerta de mi casa chismeando con las vecinas. Lo reprendo, ¿no? O que me vea a mí como varón en una esquina desperdiciando el tiempo como muchas personas, hombres, lo hacen. Acá la palabra de Dios nos direcciona. ¿Y por qué Pablo le dice eso a Tito? Porque muchos hermanos estaban saliendo de una sociedad así, de un mundo así, y venían a la iglesia del Señor. Y por eso los direcciona Pablo y le dice a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, para que los que vengan al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, sepan también cómo dirigirse. ¿A su nombre? Y eso, hermanos, es lo que nosotros como iglesia debemos también hacer nosotros, ¿no? Acá, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice la Escritura. Entonces, una iglesia, hermanos, espiritualmente evidencia una vida cristiana sostenible. Tercero, una iglesia verdaderamente espiritual tiene jóvenes idóneos. Versículo 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, ¿qué cosa? Prudentes. Amén. Entonces, una iglesia verdaderamente espiritual tiene jóvenes idóneos que llevan una vida prudente. No una vida despampanante. Hoy tenemos una juventud que vive una vida despampanante, ¿verdad? Una vida inconsistente. La sociedad ha hecho pensar al joven que el joven puede vivir su vida como quiera. Y por eso que tiene
sobrenombres o nombres puestos a nuestra juventud. Nuestros adolescentes son, según la sociedad, incomprendidos, rebeldes, sin instrucción, que paran, la sociedad dice que paran nicios, perdonen la expresión, que paran agujas, que no tienen nada. Cuando usted lee la Biblia, no te encuentras con nada de lo que el mundo dice para el adolescente. Aún más, el apóstol Juan, en su primera carta, le dice: os felicito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os felicito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Pero nosotros también hemos escuchado la filosofía del mundo. ¿Y qué le decimos a nuestros jóvenes, adolescentes? Rebelde, incomprendido, así lo decimos. ¿Y qué estamos sembrando? No la palabra del Señor, sino lo que el mundo. Por eso que nosotros también nos dicen: ay, hermana, ¿cuántos años tiene tu hijo? 13. ¡Oh, ya está entrando a la adolescencia, hermano! Cuídate, porque es difícil la adolescencia. ¿Hablamos así? Sí. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. ¿A quién le toca instruir a su hijo? Y cuando este crezca, no se va a apartar de la palabra del Señor. Cambiemos nuestra manera de pensar. Basta ya como hemos pensado como el mundo. Y Dios nos ha traído a su casa, a su redil, para pensar de manera diferente, para actuar de manera diferente y para vivir la vida de Dios a través de su palabra de manera sana, de manera como Él nos está diciendo. Pero tú habla de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Claro, ahora sus hijos tendrán más edad de lo que usted pues ya no puede dirigirlos, pero los que tienen niños pequeños, hermanos, enseñemos, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Hermanos, la vida despampanante es que ha dominado, hermanos, el carácter del joven y del adolescente. Por eso es que tenemos señoritas y jóvenes que también se maquillan. Hay jóvenes, varones que también se maquillan en la sociedad. Pero por eso hablamos de los metrosexuales. ¿Ha escuchado? Sí. Yo no entiendo yo, pero a ver si ustedes me ayudan a entender. ¿Ya? A ver si me ayudan a entender. En esta semana yo vi una señorita caminando y tenía sus panties rotos. Y así caminaba. Y yo digo, pero antes no se usaban los panties rotos. Si se rompía al toque lo cambiaban porque no quería verse así, ¿verdad? Y entonces preguntando, indagando, dicen: no, pastor, eso es la moda. Y sí, pues es la moda. Y comprar un panty roto cuesta mucho más caro que el que no está roto. Y es algo curioso de cómo la sociedad vive no en un orden, sino en un desorden. La sociedad ya no le gusta la formalidad, sino la informalidad. Hermanos, nosotros tenemos una vida formal, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios informal, Dios es un Dios de orden. Si a usted le gusta vivir de manera informal, no está en el canal de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le trae orden a su informalidad de vida. ¿A su nombre? Le trae. Y por eso que Pablo dice: jóvenes que lleven una vida prudente, santos, lúcidos, en medio de un mundo de falsedad. Pero también dice: estos jóvenes que son idóneos deben ser ejemplo de buenas obras. Versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Hermanos, necesitamos jóvenes así. Y yo creo que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, donde nuestros jóvenes tienen que ser direccionados a que sean ejemplo de buenas
obras. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, porque Dios los transformó su vida. Hermano, si tú te vas a casar, joven, señorita, si estás pensando, ¿cuántos están pensando casarse los jóvenes? Uy, sí, seguramente, ¿no? Quizá algún joven está como yo cuando era entre adolescentes. Mi mamá me decía, ¿te vas a casar algún día? Digo, no me voy a casar. Y así lo tenía como que hasta los 18 años, hasta que Dios trajo una mujer ahí a mi vida que es mi esposa y cambió mi manera de pensar. Entonces, seguramente que sí, pero ¿sabe? La recomendación que Abraham le dio a su mayordomo es que ve a mi ciudad, a mi pueblo, y consigue una mujer de mi pueblo o una señorita para mi hijo. Hermanos jóvenes, las decisiones que usted tome, que sean encaminados a la palabra de Dios. Para casarte, para tus proyectos, todo tiene que ser encaminado bajo la palabra de Dios. Las relaciones de amistad que tú puedas tener también, Señor, dame buenos amigos. Daniel es un ejemplo de ellos. Se rodeó de buenos amigos que en el momento de dificultad comenzaron a clamar a Dios y Dios, hermano, les ayudó. Pablo, como ejemplo de un apóstol que conoce la palabra, se rodeó de buenos compañeros, entre ellos Timoteo y Tito y otros. Rodéate de gente que inspire tu vida a buscar a Dios, joven, señorita. Rodéate de personas que le traigan a tu vida también una satisfacción de seguir creciendo en las cosas del Señor. Deja las amistades malas que no te van a ayudar para nada. Por eso que la Biblia dice que Tito, este joven pastor en esa iglesia, debería ser una persona que practique las buenas obras que Dios le había dicho a él y que hable de manera sana y sensata en un mundo confuso. ¿Qué más? Estos jóvenes idóneos también deben avergonzar al enemigo. Dice el versículo 8, para palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, nuestros jóvenes, como nuestros adolescentes, hermanos, es lo que necesitamos afianzar y afirmar en las cosas de Dios. Tus hijos también, por cierto, oremos por ellos para que Dios los proteja y los bendiga. Por último, una iglesia verdaderamente espiritual influye con gente santa en la sociedad. Versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, ya nos toca a los que trabajamos, somos empleados en un lugar, ¿verdad?, donde tenemos jefes, ¿verdad? Quizás no somos esclavos como dice, pero somos jefes, dependemos de alguien. Y quizá esa dependencia no nos gusta, porque la carga laboral nos lleva muy temprano, nos sacan muy tarde, queremos dedicar nuestra vida al Señor y por factores X de trabajo quizá no estamos plenamente dentro de la iglesia del servicio. Sin embargo, Pablo le recomienda a Tito, le dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y claro, en un mundo así como esta sociedad de los cretenses, hermanos, ¿quién querría quizás sujetarse a un amo así? Mentiroso, falso, que tengan palabras distintas a las que nosotros normalmente estamos acostumbrados a relacionarnos. Y Pablo le dice a Timoteo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Yo he tenido un jefe bastante, como diríamos, fascineroso. Y que daba gamas. Yo iba a mi casa y le decía a mi esposa, mañana me salgo del trabajo, ya no soporto a este hombre. Obviamente ponía mi límite porque a veces nos incitaba a tomar, a festejar. Y creo que es la lucha de muchos de nosotros que estamos aquí también en un trabajo, ¿verdad? Y si Jesús tomó, te provocan. Y si Jesús tomó, ¿por qué tú no puedes tomar? Es un brindis para quizá darte y pasarte a un grado superior, qué sé yo. Eso le dijeron a Daniel cuando llegó a Babilonia. Le ofrecieron la comida y los potajes del rey que estaban dedicados a los ídolos. Y él dijo, no. Prefirió hacer otra cosa, dijo, no.
Incluso los 3 jóvenes en Babilonia, cuando fueron incitados por el rey a practicar sus músicas sensuales y dedicados a los ídolos, ellos dijeron, no, preferimos morir antes de agradarte a ti. Y Dios los guardó, los protegió. Hermanos, vivimos en una sociedad quizá cruel, pero igual, ora por tus jefes. Ora por ellos. Llega temprano y ora por ellos. Y cuando trabajes, haz ese trabajo como para Dios, pero ora por tus jefes. ¿Quién sabe que algún jefe venga a los pies de Cristo por tu oración y por tu buen testimonio? Pablo le recomienda, dice, que hagan el bien, que sean fieles en todo, no adulteres. Quizá tu jefe te insta a adulterar ciertas cosas, pero dile tú que eres un cristiano, un hijo de Dios, que estás ahí para que tú vivas en la verdad de Dios también en tu centro de trabajo. Quizá pueda ser difícil, pero creo que es muy bueno, hermanos, confiar en el Señor. Amén. Pablo le dice entonces a ellos, dice, no defraudando, sino mostrándote, dice, fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Para que en todo adornen, para que en todo lo que tú hagas pueda haber una enseñanza, hermanos, que diga de que tú eres creyente, hijo de Dios. Algo que pasaba cuando Pedro negaba a Jesús, 3 veces lo negaba, pero la gente le decían, tú parece que estaba con él, porque tus palabras, porque lo que tú dices se parecen al Maestro. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar. Esta sociedad en la cual usted y yo estamos viviendo necesita de una iglesia espiritual, verdaderamente espiritual, para afectar las esferas de este mundo. Amén. Donde tú te encuentras, seas tú un empresario, tengas un oficio, tengas una profesión y estés en un lugar de preeminencia, ahí es donde tú debes manifestar a Cristo en tu vida. No te avergüences. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y eso es lo que te toca a ti y a mí hacer, estimado hermanos. No debemos robar, dañar ni lastimar, hermanos, a nadie en nuestro trabajo, sino que hay que vivir vidas honestas, íntegras en nuestro servicio también para con otros. Si así lo hacemos para con ellos, lo vamos a hacer también en la casa de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor en esta mañana. Dios, hermanos, nos invita a vivir como una iglesia verdaderamente espiritual. Amén. Hablando la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor. Que Dios siga obrando en hombres como usted, sean varones, solteros o casados, en mujeres solteras o ya mujeres casadas, que Dios les direccione, hermanos, a vivir la vida de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir, Señor, nuestra vida espiritual de manera verdadera en nuestra